Ahí está. Ahora sí, buenas noches otra vez. En primer lugar, quiero darles la bienvenida por haberse unido a esta aventura de leer el Quijote, la aventura quijotesca, que va a durar todo el año 2025. Y fíjense, la palabra quijotesco, quizá ahorita todavía no entienden el significado, pero cuando ya vayamos avanzando en el libro, el significado de lo quijotesco es como lo muy idealista, lo muy utópico y a la vez muy ingenuo, ¿no? Entonces yo le puse así aventura quijotesca porque emprender la lectura del Quijote, pues es en sí un acto quijotesco, porque es como ir en contra de lo que se pide de uno. No sé no sé si se dan cuenta o si coincidan conmigo. Eh, Sí, Como que todo en la vida está en contra de que uno lea el Quijote, ¿no? Es un libro gordo, es un libro del español antiguo, es un libro complejo, es un libro ambicioso, también en la parte de la aventura o de la historia que nos cuenta. Eh, entonces, leerlo, o sea, y además hay muchas novedades literarias y temas como que más actuales, no sé. Entonces, leer el Quijote en sí es algo quijotesco, es como una empresa, como un emprendimiento que puede salir fatal, ¿no? Como al Quijote le salen a veces sus aventuras. Sin embargo, vamos a ir cabalgando semana a semana para que esto se pueda lograr y lo podamos concluir. Y de mi parte está toda la disposición, porque una vez que te adentras en los primeros capítulos, la verdad es que ya solamente dan ganas de seguir leyendo las aventuras que le pasan al Quijote. Y considero que el ritmo en el que nosotros lo vamos a hacer va a estar bastante ágil. O sea, no nos planeamos leer el Quijote en 2 meses, lo planeamos leer en un año entero. Entonces creo que nos va a dar oportunidad de avanzar quizá unas semanas, algunas otras pues a lo mejor hacer un receso, detenernos. Lo digo por ustedes, por si algún día dicen, híjoles, ya me retrasé la lectura, bueno, lo pueden retomar y ponerse al corriente, adelantarse si quieren, ¿no? Y después ya volver a ponerse o sea, ya después alcanzarnos a todos. No sé, siento que el año es un objetivo que sí podemos cumplir, leer el Quijote en un año. Yo sí lo voy a estar leyendo semana a semana, compartiéndole los resúmenes. Eso va a ser como mi misión, pero ustedes pueden irlo leyendo conforme se vayan acomodando, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita no han leído nada, pues no hay ningún problema. Les va a servir incluso esta sesión y todo lo que les he mandado para ponerse al corriente. Si quieren leer 50 capítulos de jalón porque ya les llamó mucho la atención, también está bien, nada más ahí nos esperan para que nosotros los alcancemos. Entonces, se llama aventura quijotesca, pero espero que no sea algo quijotesco tal cual, ¿no? Que sí sea algo más eh, realista, porque quijotesco es como sinónimo de idealista y lo contrario a idealista, pues es lo realista. Entonces vamos a ello, ¿están de acuerdo? sí, Entonces el día de hoy, gracias, el día de hoy me quise reunir para platicar un poquito de quién fue Miguel de Cervantes y cómo era el lugar en donde vivía, que era España en el siglo XVII, XVI y XVII. ¿Por qué? Porque esta obra solo se puede entender o se puede entender mucho mejor si la vemos en su contexto, o sea, por qué nació, por qué se le ocurrió, por qué la escribió y qué impacto tuvo en su propia época. Y bueno, si eso nos da también las señales de por qué actualmente es una obra tan importante. Y por otro lado, cada mes
vamos a tener una sesión más o menos como esta, en la que vamos a ir teniendo como sesiones especiales sobre temas del Quijote. Por ejemplo, ahorita nada más va a ser España y Miguel de Cervantes. Y la siguiente sesión les quiero hablar de la literatura que influenció a Miguel de Cervantes, que son los libros de caballerías, qué son los libros de caballerías, cuáles eran los más famosos, etcétera. Todo esto, todas estas sesiones van a ir enriqueciendo su lectura del Quijote y van ustedes a conocer la riqueza que hay en este libro, que no solamente es, como siempre les digo, no solamente se trata de la aventura, o sea, o de la historia que me cuentan, sino de todos los elementos que la enriquecen, que la rodean y que a nosotros ahorita en el 2025, que son 420 años después, nos impactan, ¿no? 420 años después, ¿por qué sigo leyendo esta obra? Pues vamos a ver por qué, lo vamos a ir descubriendo. Bueno, entonces, sin más, voy a comenzar lo que tenía preparado para ustedes. No me voy a tardar mucho. Después ya ustedes me van a compartir sus impresiones sobre los capítulos. Yo ya no voy a abundar mucho porque yo ya les he mandado semana con semana un resumen y ya más bien sería escucharlas a ustedes. Pero bueno, entonces vamos a esta parte de España y Cervantes, que es nuestra primera sesión especial, digamos, de la aventura quijotesca. Entonces, fíjense, les voy a hablar primero de cómo estaba España cuando estaba Miguel de Cervantes. Por favor, ustedes recuerden siempre que Miguel de Cervantes Saavedra no es el Quijote. Miguel de Cervantes Saavedra es el autor del Quijote. Ahorita vamos a conocerlo. Y el Quijote es el personaje que sale en el libro. Entonces, ahorita voy a hablar de Miguel de Cervantes, o sea, del autor, y de la España en la que él vivía, ¿sí? Aquí Flor me pregunta que si ya mandé el resumen de los capítulos 1 y 2 y de todos los demás. Sí, del 1 y 2, del 3 y 4 y de las páginas iniciales. Si no los tienes, ahorita los vuelvo a compartir. Bueno, entonces les digo, voy a hablar de la España en la que vivió Miguel de Cervantes. Entonces, Miguel de Cervantes, nada más como dato, por acá tengo, nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, que es una comunidad de España. Entonces, fíjense, nació a finales del siglo XVI. No, perdón, a mediados del siglo XVI, en 1547. El 29 de septiembre de 1547. ¿Y qué pasaba en ese tiempo en España? Vamos a revisar. En España es muy singular lo que estaba sucediendo y me recuerda mucho a la época actual. Les voy a decir por qué. Porque era una época de mucha convulsión política, de muchas guerras por la posesión de territorios. Si ustedes más o menos están enteradas de lo que sucede actualmente, hay dos grandes guerras. Hay muchas guerras en el mundo, pero dos grandes guerras en las que se están peleando por territorios, que son la de Ucrania y la de Palestina, ¿no? Y esas guerras, por lo menos la de Palestina, también tiene una justificación que es la religiosa, ¿no? Está una religión, dice que es como la religión elegida y se justifica con ello para llevar a cabo pues una invasión. Y por otro lado se estigmatiza otra religión, que sería en este caso la de los musulmanes, ¿no? Se estigmatiza la religión musulmana y otra religión, que es la judía, se pone como una religión como a la que hay que defender, ¿no? Bueno, y esto ocasiona guerras, etcétera. Bueno, más o menos así estaba la época en la que vivió Miguel de Cervantes.
solamente que, bueno, obviamente diferente. Acá, de 1545 a 1563, se celebró el Concilio de Trento y se consolidó la Contrarreforma Católica. ¿Y esto qué es la Contrarreforma Católica? Es algo muy, muy importante. Como ustedes quizás recuerdan por sus clases de historia, eh, a finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, una de las situaciones que ocurrió por las que empezó la Edad Moderna, que terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna, fue porque hubo un cisma en la religión católica o en la religión cristiana. Ajá. Y era los que interpretaban la Biblia con base en lo que decían los padres, los sacerdotes, y los que decían que podrían interpretar la Biblia de acuerdo con su interpretación personal, ¿no? Que no fuera precisamente la que daban en la Iglesia Católica. Y uno de esos personajes fue Martín Lutero. ¿Ah? Y Martín Lutero, que es el padre del protestantismo, y creó un cisma en la iglesia, que fue precisamente que hubo una gran parte de la religión cristiana que se quedó siendo católica, ajá, donde tenían toda esta estructura de los padres, los sacerdotes, y donde el Vaticano dictaba todas las formas de dictar la misa, de interpretar las escrituras. Y por otro lado, Martín Lutero, que donde no había, o sea, ya no dependen del Vaticano, ellos son libres de interpretar la Biblia, la palabra de Dios, como quieran llamarle, como cada región quiere, ¿no? Y de eso se deriva que de la religión protestante haya otras variantes, ¿no? Por ejemplo, están los cristianos evangélicos, los luteranos precisamente, los presbiterianos, etcétera, muchas derivaciones. Pero esto que se ve como tan sencillo, de que, bueno, pues se crearon, como que se dividió en dos, pues en realidad fue el motivo de muchas guerras, de muchos conflictos entre los países, ¿sí? Entonces, bueno, también eso por un lado, y por otro lado, pues que también muchas personas estaban ya saliéndose de la religión católica y adoptando las religiones protestantes. Y en España, pues eso también estaba sucediendo. Y en España, una de las cosas que además sucedía, no sé si ustedes tengan esto, les digo, de sus clases de historia presente, en España en el siglo XVI se estaban conviviendo muchísimas religiones. Estaba el catolicismo, estaban los judíos y estaban los musulmanes. Ajá. Y los musulmanes habían permanecido en España ya durante varios territorios. Podría haber muchos conflictos por la causa de la religión. Bueno, entonces, aparte se le suma lo de la reforma, que es lo de Martín Lutero, y entonces la Iglesia Católica dice, ¿sabes qué? Tenemos que armar un plan para volver a posicionarnos como Iglesia Católica, para que no se nos vayan los feligreses, y además pues para seguir legitimando a los reinos, porque si ustedes también recuerdan, todos los reyes se legitiman a través de la religión, ¿sí? Que Dios los puso ahí, y porque Dios los puso ahí, ellos pues tienen el poder. Entonces había que fortalecer a la Iglesia Católica. Entonces, pues surge la Contrarreforma Católica, se llama Contrarreforma porque lo de Martín Lutero es la reforma, y lo que va contra Martín Lutero, pues es la Contrarreforma. Ajá. Bueno, entonces ahí está el Concilio de Trento. Bueno,
hablé bastante sobre este tema porque es muy importante que recuerden que un elemento importante es la convivencia de religiones y la pugna entre estas religiones. Esto se va a ver mucho en el Quijote. Ahorita de momento no está tan presente, pero conforme vayamos avanzando se va a observar todavía más. Se fue un poco el internet. Yo ya no lo escuché. General, Se fue un ¿perdón? poquito el internet. Yo ya no la escuché en un momento. ¿Y ahorita ya me Ahorita ya. oyes? Sí, ya se escucha Perdón, bien. es que además tengo mi conexión aquí mala. ¿Me siguen escuchando? Sí, ahorita sí. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, que a Felipe II le conocen como el prudente porque en general fue un buen rey. Ahora, no todo estaba sucediendo en España, ¿no? Estaban sucediendo más cosas en todo el resto de Europa. Les digo, las guerras por la religión son esas muy importantes. Pero otra cosa muy importante fue que, por ejemplo, también por esos mismos años nació William Shakespeare, que como ustedes saben también es otro gran exponente de la literatura, solamente que en el idioma inglés, mientras que Miguel de Cervantes es en el idioma español. Y casi siempre ustedes van a encontrar que a estos dos personajes se les mencionan juntos, sobre todo en el ámbito de la literatura hispanoamericana, porque en la literatura inglesa o en el ámbito del habla inglesa, pues digamos que Cervantes sí es conocido, pero procuran no mencionarlo porque es como competencia, no es como la competencia, pero los latinoamericanos e hispanoamericanos que somos más abiertos, pues sí lo mencionamos siempre. Bueno, en fin, en 1564 nació William Shakespeare. Y recuerden que Cervantes nació en 1547. Digamos que Cervantes es más joven, perdón, Cervantes es más viejo que William Shakespeare. Y los dos tuvieron un desarrollo literario más o menos en las mismas fechas y los dos murieron el mismo año. Sí, eso es muy importante. Ahorita lo vamos a volver a decir. Y cada uno de ellos se considera por su parte el más grande exponente en su lengua. William Shakespeare el más grande exponente de la literatura inglesa y Cervantes el más grande exponente de la literatura en español. Ajá. William Shakespeare triunfando en el teatro porque era el género que más se escribía y se disfrutaba en el siglo XVI y XVII. Y Cervantes queriendo ser un escritor de teatro, pero no lo pudo conseguir porque no era tan bueno como se necesita, o sea, como si era bueno, de hecho su tragedia de la Numancia, pues yo pienso que es una de las mejores tragedias que hay. Sin embargo, para lo que solicitaba la audiencia en esa época, las obras de teatro de Cervantes no pegaban, ¿no? No tenían tanto éxito como sí la tenía otro que se llamaba Lope de Vega. Entonces, digamos que a Cervantes no le fue tan bien en el teatro, aunque él quería que le fuera bien, y bueno, Cervantes triunfó más con la novela. Y también, pues, si ustedes revisan los contemporáneos de Cervantes, pues son en la literatura de España, eso lo vamos a ver, yo creo que en una sesión posterior, se le conoce como siglos de oro el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Por qué se le conoce como siglos de oro? Porque es cuando más hubo una proliferación de escritores y un gran esplendor de la literatura en español. Entonces, Cervantes compartió tiempo con los mejores escritores de España. Eso después lo vamos a ver. Luego, en 1571, ocurre que la Liga Santa
derrota al Imperio Otomano en la batalla de Lepanto. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos estamos hablando tanto de guerras y batallas? Porque esto es muy importante para el contexto del Quijote. Si ustedes se dan cuenta, el Quijote lo que busca es estar en una guerra o en una batalla y luchar por su Dulcinea y por sus grandes ideales. Entonces, todo este contexto de guerra definitivamente que va a influenciar al Quijote. Y en particular la batalla de Lepanto es una batalla en la que participó Miguel de Cervantes, ¿ah? Y donde se dice que fue que le hirieron la mano, ajá, y a Miguel de Cervantes se le conoce como el manco de Lepanto, no porque no tuviera mano, sino porque su mano quedó inmovilizada. Al parecer le cayeron unos proyectiles en la mano y se la dejaron pues sin poder usarla, y andaba así con la mano como tiesa, y por eso le decían el manco de Lepanto, era como su apodo. Y esta batalla fue una gran victoria del que ya dijimos acá, de Felipe II, ajá, porque ahí vencieron al Imperio Otomano, que si ustedes recuerdan sus clases de historia, el Imperio Otomano ha sido uno de los más grandes imperios de la historia de Occidente y también de la historia de Asia, que abarcó gran territorio, pues imagínense, ya estaba hasta España. Y también era uno de los imperios más crueles, o sea, más cruentos y crueles. Utilizaban estrategias de guerra, de masacres, ¿no? O sea, eran muy, muy violentos y obviamente tenían una gran estrategia militar. Entonces, haberle ganado al Imperio Otomano en la batalla de Lepanto es una victoria muy importante para Felipe II el Prudente. Bueno, entonces, eso ayudó, esta victoria de la batalla de Lepanto ayudó a dos cosas. Por un lado, a que Portugal fuera anexado al Imperio Español de Felipe II. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de imperios, todavía no estamos hablando de estados-nación, todavía no, todavía son reyes los que están aquí al mando de todo. Entonces, Portugal se anexa al Imperio Español y por otro lado, en 1609 se expulsa a los moros de España, o sea, a los árabes. Los moriscos son los que practicaban la religión del Islam, se les expulsa. Como ahora que van a expulsar a los latinos de Estados Unidos, es otra de las estrategias que se utiliza como para afianzar un territorio, un país, un estado-nación o un reino, ¿no? Expulsar a esos grupos sociales que, pues, que según tu estrategia política, pues, no concuerdan con tu visión, ¿no? De país. Entonces aquí expulsaron a los moros. Y antes ya habían expulsado a los judíos, en 1492 habían expulsado a los judíos. Entonces ahora expulsaron a los judíos, ahora a los moros, para afianzar el reino de España. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, porque en 1588 la Armada Invencible pues pierde contra Inglaterra. Y aquí vuelvo a decir, quizá estoy hablando mucho de guerras, les digo, pero es muy importante, porque España estaba en guerra con el Imperio Otomano, con Inglaterra, después va a estar en guerra con Francia. Es decir, les estaban dando por todos lados. ¿Por qué? Porque España era un gran imperio, ya había descubierto, ya habían hecho la conquista de América, ya estaban extrayendo metales de América, estaban expandiendo su imperio y su riqueza, pero también Inglaterra quería expandir su imperio, Francia y el Imperio Otomano. Entonces estaban por todos lados peleándose y no todas las guerras las iban a ganar. Entonces, la derrota de la Armada Invencible contra Inglaterra es un gran golpe para España
y bueno, de ahí también viene una debacle para el Imperio Español, hasta que ya definitivamente dejó de existir, ¿no? Pero bueno, entonces este contexto de guerra, en serio, es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Miguel de Cervantes va a estar participando de esto toda su vida. Entonces, bueno, recuerden que se muere William Shakespeare en 1616 y también Miguel de Cervantes. Vamos a hablar tantito de Miguel de Cervantes. Ya dijimos que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España. Tuvo su padre, que fue cirujano, su madre, y tuvo muchos hermanos, más o menos unos 5 hermanos. En 1551 su familia se traslada a Valladolid y su padre estaba en búsqueda de mejores oportunidades como cirujano. Cirujano es como tipo doctor, ¿no? Nada más que antes se le decía, o médico, perdón, solo que antes se le decía cirujano. Bueno, entonces van en busca de una mejor vida. Y al parecer no le iba tan bien al padre de Miguel de Cervantes en la cuestión económica. Ya comentamos de que Carlos V abdica y Felipe II asciende al trono. Entonces recuerden que cuando Miguel de Cervantes está vivo y digamos en sus años de actividad, el rey es Felipe II, el prudente. En su juventud, en 1570, se dice, toda esta parte de su juventud es como hipotética, ¿no? Como que sí se tiene más o menos que fue él, pero no se puede asegurar al 100% debido a que, pues, Miguel de Cervantes había muchos. Entonces, no se sabe si realmente era este Miguel u otro Miguel de Cervantes, pero parece ser que en 1570 viajó a Italia y estuvo de mozo de una persona del ejército que se llamaba Acquaviva. Y ahí fue donde se alistó en el ejército bajo las órdenes de Diego de Urbina. Pero bueno, estaba en Italia. Entonces después decidió regresar a España, alistándose en el ejército, y fue donde participó ya en la batalla de Lepanto. Y como les había comentado, lo hieren en su mano y pierde la movilidad de la mano, y por eso se le conoce como el Manco de Lepanto. Entonces, fíjense cómo Miguel de Cervantes se alistó al ejército muy joven y estuvo participando en las batallas, estuvo haciendo trabajos en el ejército. Ajá. En 1575 lo secuestran, es capturado por corsarios argelinos en el barco El Sol y es llevado a Argel. Lo secuestran durante 5 años, lo mantienen preso. Y digo lo secuestran porque piden rescate para liberarlo. Y esto también se los cuento como una hipótesis que hay de lo que se ha investigado y de lo que él a veces cuenta en el Quijote y en otros textos. Se dice que como Miguel de Cervantes era una persona que había leído mucho, que era muy culto, como que impresionó al sultán que estaba en Argel. Ajá, y el sultán como que le daba privilegios a Miguel de Cervantes precisamente por esta cuestión de que era como culto. Entonces le dejaban cartearse con su familia, le dejaban comunicarse de forma escrita, le dejaban escribir, lo trataban más o menos bien. Y en una de esas escrituras, pues él comunica que está secuestrado y que solamente lo van a dejar, porque lo podrían haber matado, ¿no? Pero que lo van a dejar liberar si pagan por su rescate. Entonces, su familia, pues junta el dinero, y aquí también dice que los frailes trinitarios juntan el dinero que piden y lo logran rescatar, ¿no? Entonces, por eso digo que lo secuestraron, ¿no? Porque pidieron rescate y lo liberaron. Entonces, fíjense, estuvo capturado, preso, secuestrado, como le quieran llamar, durante 5 años
con los musulmanes de Argel. Después regresa pues a España y se casa con Catalina de Salazar. Y ya a su regreso de este periodo que estuvo prisionero, es cuando ya empieza su escritura de novelas. Ajá. Se dice también que mientras estuvo secuestrado en Argel, se le ocurrió la parte del Quijote, o sea que ahí fue donde nació la idea de voy a escribir esta novela. No la empezó a escribir ahí, pero ahí empezaron a surgir las ideas. Y ya cuando regresó a España fue que empezó a publicar novelas y empieza con La Galatea, que es una novela. Después platicamos de ella. Pero bueno, pues la escritura nunca deja para comer, entonces él tenía que trabajar de otras cosas y como digamos que ya era un veterano de guerra, le dieron trabajos burocráticos como recaudador de impuestos. Sin embargo, Cervantes no tenía el reconocimiento que él quería. Él ya había ido a varias guerras, había participado en Lepanto, lo habían dejado manco, había sobrevivido al secuestro de Argel. Digamos que tenía varias condecoraciones. Y esas condecoraciones tendrían que haber tenido su resultado como que a él le fuera bien económicamente, ¿no? Digamos que le dieran como un sueldo, que le dieran una tierra o lo condecoraran en algún cargo alto del ejército. Sin embargo, no sucedió esto, ¿no? Incluso se dice que él escribió una carta pidiendo permiso para venir a América, pues igual a buscar fortuna, etcétera, y no le concedieron el permiso. Entonces, en su vida, Miguel de Cervantes nunca obtuvo el reconocimiento de parte del ejército que él hubiera querido, a pesar de que, digamos, entregó toda su juventud al ejército. Y bueno, también Miguel de Cervantes tenía como ciertos hábitos con el dinero y con el juego. Le apostaba, tenía deudas, etcétera. Entonces aquí dice, enfrentó acusaciones de corrupción y pasó tiempo en la cárcel, precisamente por esta situación de que tenía deudas, al parecer también participaba en estafas, o sea, como que tenía unos hábitos medio raros con respecto al dinero. También en un momento de su vida lo acusaron de haber asesinado a alguien. Enfrente de su casa mataron a una persona y él fue a auxiliar al moribundo, pero después que llegaron las partes que investigaron, lo acusaron a él del homicidio, ¿no? Total, que ya después ya se solucionó y se vio que no había sido él, ¿no? Pero, o sea, como que andaba metido en líos Miguel de Cervantes. Entonces ya, pues en una edad madura, fue cuando publica El Quijote. Y fíjense, lo publicó ya en 1605, entonces si había nacido en el 47, pues ya a más de 50 años publica El Quijote. Ya era una persona, para la época, ya era una persona mayor, muy mayor. Y, perdón, es que me están pidiendo acceso a la sesión. Ya había, digamos, vivido toda su vida, ¿no? Ya había tenido sus decepciones, la decepción del ejército, la decepción de la escritura, porque les digo que siempre él había querido triunfar en el teatro, pero no lo había conseguido. Se dedicó a escribir novelas. Digamos que en la época escribir novelas era como de segunda categoría, porque lo que dejaba dinero y reputación era escribir teatro. Entonces ya después de muchas decepciones, escribe y publica El Quijote. Y si ustedes leen un poquito entre líneas El Quijote o con un ojo un poquito más a la luz de la vida de Miguel de Cervantes, ustedes se pueden dar cuenta de la gran decepción que hay en El Quijote, la decepción del mundo. Por eso hay demasiado sarcasmo en El Quijote, porque el autor se nota que ya está desilusionado y digamos, viendo todo con mucha crudeza, ¿no? Entonces publica esta primera parte del Quijote.
Y él la publica, como en esa época se publicaban las novelas, como por entretenimiento, para que la gente la pasara bien, y te daban una cierta cantidad por lo que tú publicabas. Digamos como ahora las series de Netflix, ¿no? Que sacan muchas para que la gente se mantenga entretenida y a ti te dan pues un dinero, ¿no? Antes no había televisión, pues entonces se hacía por medio de la literatura. Pero resulta que el Quijote pues es un bestseller casi desde que se publica. Y para la época un bestseller pues es que, pues como ahora, ¿no? Que le gusta mucho a la gente y lo están vendiendo. Sin embargo, que sea un bestseller no implicaba que se fueran a ser millonarios, solamente implicaba que iban a imprimir mucho su obra y que iban a querer como más, ¿no? Más de ese texto. Entonces él publica la primera parte y les digo que se vuelve un bestseller. La gente le gusta mucho la historia del Quijote, quiere saber más. Entonces, aquí no lo anoté, quizá después lo platiquemos cuando veamos la literatura en el tiempo de Cervantes. Porque fíjense, la primera parte se publica en 1605 y la segunda parte se publica hasta 1615. Entonces son 10 años y en 10 años la gente está pidiendo más del Quijote. Y como Cervantes no está publicando nada del Quijote, sino que publica otras novelas como las novelas ejemplares, que son novelas cortas donde se cuenta una historia como una historia como moral, ajá. Son otro tipo de novelas que no son como el Quijote. Entonces, otros autores empiezan a escribir la saga del Quijote, ¿no? La segunda parte del Quijote. Entonces existe un libro que se titula El Quijote de Avellaneda, que es como la continuación del Quijote, pero es apócrifa, ¿no? Es decir, no es la original que escribió Miguel de Cervantes, sino que la escribe este sujeto Avellaneda, y la historia pues se va por otro lado, ¿no? Entonces, me imagino, al ver Cervantes que ya estaba la vida del Quijote desarrollada por otro autor, él dice, bueno, no, voy a escribir la versión oficial de la segunda parte del Quijote. Entonces, en el 1615, publica la segunda parte del Quijote. Y bueno, pues ya la gente dice, bueno, ahora voy a leer la original, ¿no? La versión original del autor. Y entonces nosotros vamos a tener la primera parte del Quijote, la segunda parte del Quijote y el Quijote de Avellaneda, que ese no es el Quijote original, digamos, ¿no? Es como el pirata. Y bueno, si se fijan, un año después de la publicación de la segunda parte del Quijote, pues ya muere Miguel de Cervantes el 22 de abril en Madrid. Y, repito, muere en una condición de vida no favorecedora, o sea, muere sin muchas posesiones, después de haber ido a la cárcel, después de haber estado metido en líos, no haber conseguido la gloria literaria que él quería, porque aunque publicó 2 partes del Quijote, pues les digo, en esa época la publicación de las novelas o escribir novela era como una escritura de segunda categoría. Entonces, digamos que nunca logró la fama que él quiso. Sin embargo, a pesar de que no lo consiguió en vida, la novela de El Quijote, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es la obra cumbre del español. Quizá él no lo pudo ver en ese momento de su vida, pero bueno, a lo largo de estos años se consolida El Quijote de la Mancha como la obra más leída en el español, la más vendida y la mejor obra en la lengua española, la más rica, la más variada y la que rompe con todos los esquemas de escritura y que después los otros autores solamente los están tratando de imitar. Todo lo que nosotros leemos a partir o sea, después de Miguel de Cervantes, él ya lo había escrito. ¿ja? Entonces, él
rompe los paradigmas de la novela, de la forma de contar historias, e inspira a muchas personas a seguir escribiendo novelas e historias en español. Y bueno, eso sería todo de mi parte sobre, sobre Miguel de Cervantes y España. Y bueno, no sé si ahorita tengan alguna duda, algún comentario o alguna inquietud sobre lo que acabo de decir o sobre lo que hayan leído. Bueno, yo quiero opinar Adelante. de lo que nos acabas de decir. Pues sí enriquece mucho el conocer la vida de Cervantes, pero también es impresionante que en esa época haya tenido ese cerebro, ¿no? Y la forma en que fue entretejiendo las historias. Es muy contrastante que fuera idealista y a la vez fuera medio tranza, ¿no? Con los juegos del dinero. Eso me llama mucho la atención. Y lo que les quiero comentar es que yo en el canal de Radio UNAM, de TV UNAM, estaba viendo La Ruta de Cervantes. Es un documental que les recomiendo que lo busquen porque está muy bonito y pues ayuda a familiarizarnos con la historia de Don Quijote. Aquí en los primeros capítulos pues ya se habla de Dulcinea, ¿no? Que la pobre Dulcinea ni siquiera sabe que él tenía cierta atracción por ella, pero él la tiene muy presente, o sea, parece que va adquiriendo personajes de la nada. Eso también, este, cuando estás leyendo no te imaginas que de personajes de la nada vayan a salir tantas historias. Eso sería todo. Gracias, Amanda. ¿Alguien más? Bueno, cuéntenme cómo les ha ido con la lectura, si la han avanzado, no han avanzado, si le han entendido, si les está gustando, etcétera. Juanita. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Me ha gustado mucho la lectura porque hay momentos entre lo que está escrito y cómo se pronuncia, pues llama la atención. Me gusta mucho. También otra cosa que me quedó de duda, en donde dice que estuvo en la cárcel. Posterior a lo que yo leí, no sé si me equivoqué, estuvo en un convento escondido. Miguel de Cervantes. No me acuerdo, pero supongo que sí. Estuvo en un convento, duró un tiempo ahí y posterior ya salió, pero sí tengo la idea y la impresión de que sí estaba en un convento. Y en cuestión de lo que hemos leído, las locuras que se le ocurren, cómo las entrelaza, cómo pues hace reír prácticamente. Eso es lo que yo he ido entendiendo, maestra. Sus frases, pues, son las que se acostumbraban antes mesmamente, de todas esas que uno dice, ay, así no se dice, pero pues así las decían. Sí, maestra. Es lo que he ido yo leyendo y pues sí está medio loco el Quijote. Hace muchas locuras. Le partió la cabeza a uno, a otro lo dejó ahí tirado y bueno, él sueña con ser un caballero, pero después su Rocinante lo tumba y se queda tirado, ya no se pudo parar. Y uno de los
que pasaron y que él insultó, pues se desquitó, le deshizo la lanza y lo agarró a golpes ahí, lo dejó tirado, ya no se pudo parar. Es eso, maestra. Gracias, Juanita. Sí. ¿Alguien más? Sandra. Buenas noches. Pues a mí me gustó del prólogo. Lo puse ahí con ustedes en texto por escrito. Me gustó lo siguiente. Procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. Me gustó eso, porque así es parte de lo que estamos leyendo. Nos sentimos emocionados. Sí, el que es alegre acrecenta más su alegría y etcétera. También, como dice Juanita, pues loco, pero también era muy justo con las causas que defendía, como al pastorcillo que yo no sabía que Ato era como ganado, que cuidaba al ganado. Lo defendió de la injusticia de su patrón. Loco, pero no tanto. Y dentro de su locura había un poco de cordura. Y lo único que él, bueno, lo que yo estoy percibiendo es que él vivía en su mundo. Como muchos de nosotros, ¿no? A veces vivimos en nuestro mundo y nos alejamos de lo que no nos gusta, tal vez. Entonces creamos un mundo en donde tal vez somos más felices. Y yo así lo veo a él, ¿no? Creó su mundo, era lo que le gustaba, pues sí, enloqueció de leer tanto. Les digo que espero que no nos pase a nosotros de leer tanto. Y que nos convirtamos en lo que más nos gusta. A él le gustaban todas esas luchas de guerra y de caballería. A mí me gusta mucho la física cuántica, la espiritualidad. No vaya a ser que un día de estos me desaparezca yo. Pero sí, está muy bien. Como dice nuestra compañera, perdón, no recuerdo tu nombre, la primer compañera que habló. Amanda, Amanda, disculpa. no te preocupes. Como dice Amanda, pues, ay, se me fue. Perdón, se me fue, pero hubo un comentario que hizo en donde, no, discúlpenme, se me fue ahorita el hilo. Pero, Ahorita te acuerdas. de Dulcinea, que ni siquiera se imaginaba Dulcinea, ¿no? Que iba a ser una protagonista de esta historia, ¿no? En donde, y a mí lo que me encanta es cómo hablaba, ¿no? Muy amable, muy respetuosa hacia su Dulcinea. Y cosas que se han perdido actualmente, ¿no? Ahora el lenguaje ya es muy distinto a esas épocas. A mí me gustaba más aquel lenguaje. Ahora, digo, no me imagino a Sor Juana Inés de la Cruz diciendo, chale, voy. No, güey. Desafortunadamente hemos distorsionado mucho el lenguaje y ahorita que estamos leyendo la novela, pues estamos volviendo a retomar todo ese lenguaje que era un poquito más apropiado. Gracias, Sandra. Excelente comentario. A ustedes. Berta. No te oigo, ¿verdad? No te oigo, Berta.
Hola, buenas noches. Ya estás. Buenas ¿Cómo noches. están todas? Todos Bien, gracias. bien. Pues yo estoy toda perdida porque ahora no he leído nada, apenas hoy escuché el resumen del capítulo 3 y 4, entonces, pues ahorita todo lo que yo escuche de ustedes me va a servir para ver si me pongo un poquito al corriente. Solo quería participar para saludarlas y desearles que hayan pasado felices fiestas y todo esto de principio de año. Estuve yo enferma casi todo el mes, luego perdí el teléfono y estuvo fatal. Pero ya estoy cargando la batería para empezar a trabajar este año como Dios manda. Felicidades a todos, gracias maestra Drusila y para la próxima a ver si ya leí un poquito. Saludos, hasta luego. Saludos. Claro, Berta, no, les digo que no se apuren, ¿no? Ahora sí que tienen todo el año para ponerse al corriente con esta lectura. Y además, creo que la ventaja es que estos primeros capítulos no están tan, digamos, como tan largos, ¿no? Están cómodos. Puedes incluso leer uno un día, otro día, irte así. Están cortitos. Y con los resúmenes que hemos hecho, creo que vas a fluir más en la lectura, porque les digo, si te adentras así sin nada, puede ser como que te saca por lo del lenguaje, pero cuando ya más o menos sabes qué está pasando, ya entiendes lo que está sucediendo en el texto. Bueno, gracias. No sé si alguien más quiera participar. A ver, ¿puedo comentar esto a lo que me refería de cómo se dirige a Dulcinea? Claro. Dice que el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma, decíase él. Nada más. Sí, y fíjense cómo este comentario de Sandra de que el Quijote habla muy propio, y ya hemos perdido esa caballerosidad que viene precisamente de ser caballero, es como un código de la caballería, utilizar un lenguaje cortés que viene precisamente de ser de la corte, eso después lo vamos a ver con más profundidad. Pero fíjense cómo dentro del mismo contexto del libro, el Quijote también, o sea, los personajes del Quijote también piensan eso, también dicen, este señor habla como de antes. Entonces, fíjense cómo el Quijote está utilizando un lenguaje todavía previo a la España en la que él estaba viviendo. Entonces, Cervantes trae en el Quijote toda la tradición de la novela de caballerías, la actualiza a su momento y nos la entrega a nosotros también como parte de su riqueza de este libro, ¿no? Es un libro grandioso. Bueno, sí le quiero echar porras, pero quiero que ustedes se la echen. A ver, leo lo que escribió Flor y si alguien más quiere participar, por favor, me avisa. Dice Flor, me está gustando lo que va ocurriendo, en ocasiones me río por lo que le sucede al pobre Quijote, por ejemplo, cuando se cae y no puede levantarse por toda su armadura y vestuario. Y también me dio mucha risa cuando le preguntan si traía dinero y dice que no llevaba blanca, moneda de muy poco valor, porque no había leído que los caballeros llevaban. Cómo le van explicando que es algo tan necesario e importante que no tiene por qué mencionarse. Me gustan mucho esos elementos cómicos. Y disculpe por escribir tanto que está lloviendo muy fuerte. No te preocupes, es muy bueno que escribas tus comentarios también, aquí los leo. Y esta historia es cómica porque ese era su objetivo, ¿no? Era una historia para causar risa. Yo creo que Cervantes, esto es hipótesis, pues ya después de haber vivido una vida tan larga y tan compleja, ya se las sabía todas, ¿no? Era como un sabio y solamente fue a verter ahí todos sus conocimientos de vida, pero también sus conocimientos literarios, porque esta novela fue bestseller porque le daba a todos los lectores, como el fragmento que nos leyó Sandra. A los serios les va a gustar por serio, a los divertidos les va a gustar por divertido. O sea, a todo el rango de personalidades, este libro les va a gustar porque trae caballerosidad, aventura, comicidad, pero también trae momentos de reflexión,
trae escenas de violencia, trae escenas serias, o sea, en serio que es un libro para todo lector y muchas personas lo disfrutamos. Por eso siento que pues es una obra cumbre también de la vida de Cervantes. Bueno, es obvio, ¿no? Porque es la mejor obra en español, pero voy a que cuando él escribió, él ya estaba dando todo lo que tenía de conocimientos de vida y de literatura. Entonces, supo escribir una obra para todo público. No sé si alguien más quiera comentar. A ver, yo otra vez, soy Sandra. Adelante. Nada más cuando llega la parte, bueno, ya voy más avanzada en los capítulos, pero en el capítulo 5 me parece que es cuando empiezan a querer quemar los libros, ¿no? Y entonces empiezan a escoger, pero a final de cuentas el sacerdote se empieza a quedar con varios, que dice no, este no, porque este es de poema, y la sobrina dice no, yo sugiero que los quemen todos, porque no vaya a ser que al rato también alucine con ser poeta. También esa parte, pero a final de cuentas no quieren quemar varios libros porque todos tienen algo especial para el sacerdote. Sí, sí. Eso lo vamos a ver después. Eso también quería comentar que como hasta ahorita perdón, vamos en el capítulo 4, ¿no? Hemos conocido al Quijote y nos ha hablado que platica con el barbero y con el cura. Y de Dulcinea, pues ahí nos la mencionan, pero todavía no conocemos a su compañero de viaje que va a ser Sancho Panza, todavía no lo vemos, pero vean cómo ya Don Quijote solo ya armó varios desmanes, varios alborotos. Ahora vamos a ver cómo se suma Sancho a esta aventura y qué significa que los dos estén pues saliendo de su pueblo, conociendo España. Imagínense a un señor que sale con otro, digamos, ahora saldrían en un coche, ¿no? En un bochito. Ahorita saldrían en un bochito, que sería como un auto descontextualizado, ¿no? Porque el bochito ya ni se hace, ¿no? Imagínense ahorita en un bochito a un señor ya adulto con otro señor que se salen a ser caballerosos y corteses por todo México, ¿no? Que se salen no sé, a regalarle flores a las chavas, ¿a qué será? A ayudar a la gente en la calle, ¿sí me entienden? Y creo, ustedes me dirán, no, pues ahorita si sale a darle flores a las chavas no les va a gustar y lo van a ofender, ¿no? Pues eso es lo que le pasa al Quijote. Está actuando descontextualizadamente y recibe ofensas y violencia. Es lo mismo si ocurriera, o sea, si ahorita ocurriera un Quijote, sería así. Entonces, No se escucha, maestra. Se fue otra vez la señal. todo lo que le pasa al Quijote ¿Ya regresé? Ya. Ah, bueno. ¿Qué más les quería decir? Pues creo que nada más de momento. No sé si ustedes tengan algún comentario ya para ir cerrando. Yo creo que a pesar de que le seguían la corriente de entre su locura, también todos como que se llevaban un aprendizaje de él, a pesar de, y porque era, como le digo, el defensor de las causas injustas, pero a la vez de que se burlaban de él, entraban en su juego y, bueno, yo así lo interpreté, comprendían algo de lo que él les decía. Gracias, Sandra.
Creo que Amanda también quiso participar, pero no tenía prendido el micrófono. Lo tienes apagado, Amanda, tienes que prender el micrófono. No, yo lo que digo es que han sido muy enriquecedor todos los comentarios, pero creo que levantó la mano Cristian. Sí, Cristian y Juanita. Primero Cristian y luego Juanita. Hola a todos, feliz año. Este primer encuentro Feliz año. 2025. Un placer estar otra vez aquí con ustedes. Gracias. Y Igualmente. me encanta esta idea de, gracias a ustedes, sobre todo por participar en esto. Muchas gracias, profesora. Pues a mí me encanta la idea de volver a leer el Quijote. Siempre las relecturas del Quijote te enseñan algo nuevo. Y a mí simplemente me gustaría aportar que una de las formas de abordar el Quijote y de entender más al personaje principal es a través de un conceptito que se llama mímesis. Este concepto de mímesis, que puede parecer muy etéreo, era la idea que tenían justamente en los siglos de oro, en esta explicación histórica que dio muy bien la profesora Drusila, de que para hacer una buena obra, para escribir bien algo, había que imitar a los clásicos medievales, a los clásicos griegos, a los romanos. Si tú querías escribir algo bien, lo que tenías que hacer era imitarlos. Y lo que hace Miguel de Cervantes con el Quijote es burlarse de eso. Todo el Quijote es una burla. Si se dan cuenta, el Quijote lo que hace es agarrar un libro de caballería, un libro clásico, y si lo que me dicen todo el mundo es que debo de hacer mímesis, o sea, debo de imitarlo, pues me voy a comportar como un caballero de elegante armadura de hace como 3 o 4 siglos, lo que demuestra que imitar a los clásicos de manera irreflexiva, pues ya era una tontería, había que buscar nuevas formas. El Quijote es una muestra de cómo hacer mímesis, o sea, de cómo imitar a los clásicos medievales en una época muy posterior, y que lo único que logra es que sea la burla de todo el mundo. Entonces, hay una crítica ahí a la mímesis, hay una crítica a esta idea de que hay que imitar consecuentemente a los clásicos para que hagas bien una obra. Y Miguel de Cervantes decía, no, hay que buscar nuevas formas, porque de hecho, él mismo instauró una nueva forma. En esa época, un buen escritor lo que hacía era poesía y rimaba. Que el Quijote fuera una novela hecha en prosa que no rimara, muchos lo calificaban como que era precisamente de un holgazán porque no sabía rimar. Pues no tenía que ver con que fuera un holgazán. Estaba mostrando una nueva forma de escribir que no tenía que apegarse a las reglas de los clásicos que todo el mundo quería imitar. Ahí lo dejo. Perfecto, excelente. Gracias, Cristian. ¿Y Juanita? Maestra, yo solo le iba a preguntar, ¿vamos a tener que leer todos los nombres que están antes del prólogo? Las introducciones que hay, por ejemplo, la de Vargas Llosa y todos los otros escritores, no, son opcionales. Si ustedes quieren, lo pueden leer, pero si no, pues no, déjenlo. Ya quizá después yo les comparta algún resumen de esas introducciones que también son importantes porque son de escritores y de estudiosos de la literatura, ¿no? Son de gente que sabe del tema, pero preferiría que no fueran obligatorias para que no se distraigan, digamos, ¿no? Para que se adentren más en la obra, como que me gusta más a mí como profesora y como persona que los guía en algo de la lectura, me gusta más leer la obra que leer la explicación de la obra, ¿no? Me gusta que la explicación de la obra la generemos nosotros con la propia lectura, digamos que sea fenomenológico, que lo que a nosotros nos da la lectura, eso sea nuestra interpretación y no lo que otros nos digan que significa. Sin embargo, si a ustedes les interesa como profundizar o saber la opinión de fulanito sobre esa obra, pues también lo pueden hacer. No, maestra, porque son muchos. Exacto, Juanita. Exacto. Tú lo dijiste más conciso. Es demasiado. Sí, son muchísimos. Y pues no vamos a avanzar.
Exacto, ¿no? Entonces no los lean. Yo después les paso un resumen de esos textos, o incluso en video, porque, por ejemplo, Vargas Llosa, por ahí debe de existir algún video en internet donde hable del Quijote, entonces, ni qué preocuparse. Bueno, ¿algo más? Si no hay nada más que aportar, nos vamos a seguir comunicando por nuestro WhatsApp. Por favor, pongan sus comentarios de lo que van leyendo, así como lo han hecho algunos de ustedes. Los demás también compartan. Me gustó esta cita, me encontré este video interesante, aquí no le entiendo, aquí sí le entiendo, esto me causó gracia, esto me hizo llorar, etcétera. Cada semana les comparto un breve resumen en audio para que se guíen, o sea, para que vean cómo va avanzando la historia, ¿no? Como para que todos vayamos en el mismo entendido. Y nos volvemos a ver así en una reunión como esta el jueves 20 de febrero para platicar ahora, permítame, Flor, ahorita te contesto. Para platicar otra vez, así como ahorita, pero ahí el tema que vamos a dar va a ser las novelas de caballerías, porque como bien dijo Cristian, ¿no? Este libro del Quijote es una burla a las novelas de caballerías, entonces pues vamos a ver qué eran las novelas de caballerías, por qué surgió esta idea de Cervantes de burlarse de ellas. Entonces vamos a conocer un poquito más de ese tipo de escritura, por qué fue importante en su época y por qué a Cervantes ya lo tenían hasta la coronilla y decidió escribir el Quijote para burlarse de ellas. Eso lo vamos a ver el jueves 20 de febrero y además a seguir avanzando con los capítulos. Y dice Flor que no está en el grupo de WhatsApp. ¿Son muchos? Sí, somos muchos. Entonces, no sé, Flor, porque los he mandado por correo, les mandé por correo el enlace, pero mándame un mensaje personal, Flor, y te paso el enlace al grupo de WhatsApp. Y bueno, ahí nos seguimos comunicando. Entonces me despido y nos vemos pronto, ¿está bien? Sí, Sí, hasta maestra. luego a todos. Buenas Hasta noches. Nos vemos dentro de un mes. Hasta luego. Buenas noches a todos.